Hola chicos y chicas, soy Ceci Dover, tu vocal coach, y en esta ocasión haremos una tecni-reacción sobre la cantante Mónica Naranjo y su trabajo Europa. Antes que nada, quisiera chicos recordarles que como es un canal de técnica vocal, vamos a analizar fragmentos de la canción que tienen relevancia a nivel vocal. Me gustaría también invitarlos a suscribirse y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones de todas las reacciones y tutoriales de técnica vocal que voy subiendo al canal semanalmente. También les recuerdo que como novedad en el canal tenemos la función de unirse. Cuando ustedes cliquen en unirse, se desplegará un menú con diferentes membresías que contienen distintas ventajas para los miembros VIP del canal. Bueno chicos, aquí la tengo, Mónica Naranjo y su trabajo Europa. Me lo han recomendado tantísimo que he decidido reaccionar. No sé con lo que me voy a encontrar, pero tiene que ser por supuesto grande, porque todo lo que venga de Mónica Naranjo generalmente es grande. Así que a ver con lo que me encuentro. Europa. Lo primero que me encuentro. Lo primero que me encuentro de Mónica es un estilo diferente. La imagen me parece espectacular, ¿eh? La imagen me encanta. Es... no sé todavía en dónde encajarlo. No sé todavía en dónde encajar a lo que está haciendo, pero bueno, es el principio de la canción, pero me da la sensación como que le quiso dar un aire clásico a esto, ¿no? Un aire soprano, aunque no llega a ser del todo, pero ha utilizado un matiz del bel canto, un poquito metido allí, tampoco demasiado, ¿no? Pero sí lo ha intentado hacer, sí lo ha metido un poquitito. Y las facciones, chicos, yo le miro tanto las facciones a Mónica Naranjo porque canta con la cara, ¿no? Entonces, cuando ella hace este gesto de llorar, que lo hace muchísimo, a nivel muscular dentro de la laringe consigue inclinarse, el sonido sale de otra manera, ¿no? Cuando uno canta llorado, suena diferente, se proyecta diferente ese sonido. Ella lo sabe hacer muy bien y lo aprovecha al máximo. Vamos a continuar a ver si encuentro más, que seguramente encontraré más. ¡Oh, ese coro! Aquí ha cambiado por completo. ¡Oh, ese coro! Madre mía, ese coro ha sido fantástico. Fantástico, fantástico. Aquí... todo esto, estas facciones que ella hace, está jugando entre la nasalización, va moviendo dentro de la boca su sonido, de acuerdo como ella va poniendo la boca, es que va saliendo el sonido, de acuerdo como juega, ¿no? Con el velo del paladar, si está más bajo, si está más alto, si está en medio, el sonido va cambiando por completo. Además, tiene la peculiaridad de tener un sonido brillante. Esto lo hace aposta, es una voz con esfínter ya, lo maneja muy bien. De acuerdo a cómo ella va poniendo la lengua también, las vocales suenan completamente diferentes. Y ella es una maestra de estos cambios, ¿vale? Ella lo maneja como quiere. Aquí la cosa va cambiando un poquito porque lo que estoy notando, al menos al principio, en esta última frasecita, es como que se mete un poco en el tango, ¿no? Me dio esa sensación, a ver cómo sigue, pero me dio esa sensación. Me sentí querida. Totalmente. María de amor, una que me... Madre mía. A ver, Vale, aquí ya está belteando, con mucho cuerpo, se ha metido en un si 4, justo al final de la octava.
Grande, ya pasa al do sostenido. Todo esto está en una zona de pasaje complicada, no, lo siguiente, pero ella lo hace con una maestría maravillosa. Ella es una genia del belting, Mónica Naranjo, una genia del belting. Le pone muchísimo énfasis a ese belting y después lo baja sin ningún tipo de problema hasta terminar en un pianísimo la frase. Y ha sido maravilloso, de una maestría espectacular. Ella hace y deshace con su garganta como quiere. Como siempre les digo, te puede gustar más o menos el timbre, ¿no?, de Mónica Naranjo. Es un timbre muy peculiar. Pero que hace lo que quiere. Eso, vamos, es indiscutible de aquí a la China. Es indiscutible. Hace lo que quiere con esa garganta. Sigo. Aquí sí hay que cortar. Aquí hay que... A ver, es que técnicamente va cambiando tanto. Es como si fuera varias personas en una. En este caso... cambia el color de su voz, sigue nasalizando, ¿no? Se escucha un poquillo ahí, la nariz se escucha, lo hace aposta, ella lo utiliza muchísimo y se escucha ese twang, esa voz más brillante, aniñada y brillante. No sé lo que dice porque no sé la letra, pero es lo que hace, ¿no? Es una voz... Está cerrando el esfínter ariepiglótico. Es lo que está haciendo para que suene esa voz más así. ¿Ok? En vez de hacer... ¿Ves? Cuando cerramos el esfínter ariepiglótico, la voz se vuelve más brillosa. Más brillosa, inclusive hasta más potente, como con más volumen. Es lo que gana con el cierre del esfínter ariepiglótico. Quedaros con esa palabra, esfínter ariepiglótico. Y ella lo utiliza perfectamente, porque ella sabe cómo cambiarlo, sabe cuándo cerrarlo, cuándo abrirlo, va manejando hacia la voz de cabeza y hace... Va cambiando la colocación de la laringe desde su voz de pecho con ese esfínter a la cuerda fina y vuelve y va y vuelve y va y vuelve y va. Son muchos mecanismos en muy poco tiempo, por lo tanto es complicado de hacer, ¿no? Y lo hace, vamos, perfectamente. Seguimos. Por favor. ¿Quién arregló esta maravilla? Tiene un poder esta canción. ¡Qué maravilla! Pero qué maravilla de canción. Madre de Cristo, por favor. Esta parte hablada me ha explotado la cabeza. Madre mía, esta parte hablada, no sé lo que está diciendo, en qué idioma está hablando, no sé si es árabe o en qué idioma está hablando. Es fantástico, por el amor de Dios. Esta chica, de verdad, es que cada canción que escucho se mejora. Me encanta la madurez, ¿no? No sé de qué año es esta canción, qué pasada, por favor. Me encanta. Todo el arreglo, la música, qué vuelco ha dado la canción, qué diferente es toda esta parte con respecto a la primera. Es otra canción agregada a esta, es como varias canciones en una. Tiene actuación, lo tiene todo. Madre de Cristo. Madre de Cristo. La señora ha hecho un sol sostenido. Ha cambiado a su cuerda fina. Es una nota muy aguda. Es una nota muy aguda para hacer la velteada. Lo que ha hecho es una cuerda fina. Bien potente. Bien abierta. Bien potente. Con buen twang.
Pero no solamente se ha quedado en esta nota, sino que luego el descenso de la nota, ese efecto roto, desde esa altura, madre mía, qué control. Tiene un control de sus cuerdas falsas. Para lograr este efecto, ella lo que hace, chicos, y les explico para que sepan de qué se trata. Aquí están las cuerdas vocales, ¿no? Nosotros tenemos las cuerdas vocales, estas son dos, y luego aquí alrededor tenemos las bandas ventriculares, que le dicen las cuerdas falsas también, ¿no? Entonces, para lograr este sonido roto, ella tiene que hacer compresión de las bandas ventriculares para que suene sucio, para que suene roto. Tiene que hacerlo esto. Si no, el sonido sale limpio. Hay que hacerlo, si no, no sale el sonido roto. Lo mismo utiliza, esto mismo que ha hecho en este caso Mónica Naranjo, lo utiliza Camilo Sesto en Getsemaní, que hace una voz, una mix voice muy aguda y de repente lo baja completamente roto, pues exactamente hace prácticamente lo mismo ella, manejando estas bandas ventriculares de manera maravillosa porque no se hace daño, ella continúa cantando, no tiene ningún problema, lo hace muy, muy, muy requete bien porque sabe hacerlo de manera tal que no llegue a ser un cierre completo, ¿no? de los músculos constrictores de la faringe y que no pueda seguir cantando, no, lo hace perfectamente, tiene un alto control de una cosa muy, muy compleja a nivel técnico. Le vamos al final. Bravo, Mónica Naranjo. Cada día me gusta más. Cada día me gusta más, chicos. La complejidad de las cosas que hace Mónica Naranjo no se lo pueden ustedes imaginar a nivel técnico. A ver, ella no estaba pensando, ¿no? En ese momento voy a inclinar la laringe, me voy a ir una cuerda fina, lo voy a hacer de allá, lo voy a hacer de acá, voy a cerrar bandas. Ella no estaba pensando todas estas cosas. Esto es una cosa técnica que ella lo hace naturalmente. Ella simplemente piensa en cantar, ¿vale? Pero lo cierto es que técnicamente tiene un nombre lo que está haciendo y por eso yo me dedico a explicarles qué nombre lleva lo que Mónica Naranjo está haciendo por si alguno de vosotros está interesado en aprender a lograr ese sonido. Se logra con posicionamientos de la laringe, posicionamiento de la lengua, posicionamiento del velo del paladar, anclaje, postura, ¿no? Se logra con un montón de cosas que ella lo maneja como una diosa, ¿vale? Es espectacular. Lo que más me ha impresionado de la canción, obviamente cuando ha explotado en ese sol sostenido, ahí me ha impresionado muchísimo porque esa nota no me la esperaba. Pensaba que en algún momento, viniendo de Mónica Naranjo, iba a reventar, por supuesto, pero en este caso no me la esperaba y este sol sostenido con esa bajada descendente con raspy voice ha sido maravilloso, pero también la parte hablada. Eso no me lo esperaba para nada. A ver, esta canción me hace recordar a un montón de cosas. Me hace recordar un poquito de un área, me hace recordar al tango, me hace recordar a la versión de Roxanne en la película, creo que es de Moulin Rouge, si no me equivoco, ese tun, 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 ese tango, esos violines así, me hace recordar mucho. Esta parte hablada me hace recordar a Drácula, a la banda de sonido de Bram Stoker, de Drácula. Me recuerda también este cambio así remixado de la canción, cambiando completamente de estilo musical. Es una obra maestra, esta canción es una barbaridad lo que hace aquí, qué destreza y qué todo. No sé quién ha arreglado la canción, no sé quién la ha hecho. Chicos, dejadme aquí comentarios de quién hizo esta canción, de la historia de esta canción, de qué año es y todo, porque a mí me interesa saber más cosas de los autores. Ella es una intérprete, ¿qué les puedo decir?
¿Qué les puedo decir? Si es que es fantástica, es que es una barbaridad lo que hace, la destreza que tiene, maneja todos sus modos vocales como quiere, pasa del fortísimo al piano en un segundo sin que se le mueva un pelo, utiliza toda su boca, todo el interior de su boca, su cara, completamente su cara, para poder ubicar el sonido de diferentes maneras y que salga de distintos colores. Hace lo que quiere, chicos. En definitiva, tiene su técnica completamente incorporada, se le ha hecho carne y no está pensando como las personas que recién empiezan a cantar, que tienen que pensar para lograr ciertos sonidos. En ella es natural. Y vamos, qué suerte tiene. Pues chicos, les agradezco muchísimo que me hayan recomendado Europa de Mónica Naranjo. Dejarme aquí en los comentarios más cositas, si quieren saber más de otros cantantes, otra cosa que digan ustedes, mira, esto está buenísimo, quiero que lo escuche, que reaccione, dejármelo aquí en los comentarios, que yo siempre estoy leyéndolo todo para poder seguir reaccionando a cosas buenas, ¿vale? Dejarme cosas buenas, porque siempre, eso sí, como regla fundamental, analizaré buenos cantantes. Malos